Vamos al último café, Mercedes, de esta jornada, del día de hoy, de este día jueves, aquí en Telediario Federal, para hablar de un conflicto internacional, pero no sobre el conflicto en sí, sino sobre las repercusiones que ha tenido aquí en nuestro país. Claro, hablamos del conflicto entre Israel y la Franja de Gaza y cómo nuestro país, primero con Cancillería, con el gobierno, que dio su punto de vista, y ahora que salió la oposición, Horacio Rodríguez Larreta, a opinar totalmente lo contrario, distintas opiniones, esta grieta argentina que también, surge acá en este conflicto internacional. Pero vamos a hablar con especialistas, con Daniel Montoya, que es politólogo. Le vamos a dar los buenos días a Daniel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Mercedes, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Y también Jeremías Biglia, comunicador social y analista político. ¿Cómo te va, Jeremías? Hola, un saludo a todos. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Bueno, a ver, Daniel, arrancamos con vos. ¿Qué pasa? La grieta argentina sigue también, hasta traspasa las fronteras y nos empezamos a involucrar en los enfrentamientos internacionales. Sí, como ocurre en casi todo, en algún programa lo mencionamos, que la grieta acá aparece hasta en los partidos de truco. Y esto no iba a quedar ajeno, y bueno, vemos cómo también en realidad no solo la grieta se da a nivel, yo te diría, de las dos fuerzas políticas, sino lo que vimos es cómo se expresan estas tensiones hacia adentro de la coalición gobernante. Así como ocurrió hace pocos días con el tema de las tarifas, donde vimos una pelea de alto voltaje a cielo abierto entre el ala, por ahí yo te diría, más cristinista y la que representa la más moderada, el ministro Guzmán. Bueno, aquí ocurrió algo parecido. No nos vamos a meter, como decía Mariano, desentrañar, la verdad, este lío de Medio Oriente. Sería mucho más fácil hablar de aquella sucesión de Manubens-Calvet antes que hablar de títulos de propiedad de estos barrios que son conflictos milenarios que tienen en Medio Oriente. Pero sí, por supuesto, mencionar dos temas que atraviesan, yo te diría, hacia la interna del Frente de Todos, y que se expresó por ahí ayer en dos posturas, una que tuvo que ver con el comunicado emitido por la Cancillería y aquella por ahí después, algunos referentes por ahí deslizando, y el presidente en particular por ahí alguna opinión en una de esas más cercana a la que expresó la oposición en Argentina en cabeza de Horacio Rodríguez Larreta, que tenés dos polos de poder nítidos en Medio Oriente, un conflicto, yo te diría, donde los dos principales referencias son Israel e Irán, por otro lado, que son, yo te diría, dos países, vamos a hablar simple y claro, dos enemigos históricos que se sentiría cada uno cómodo con la aniquilación y la desaparición del otro. Y bueno, estamos viendo de alguna manera, en el caso de esto de Israel, cómo se manifestaron, por supuesto, posturas que no deberían sorprender en la medida que vemos que hay una terminal en particular del Frente de Todos que tiene que ver con el Instituto Patria y con Cristina, que abreva y por supuesto que maneja dos canales de relaciones internacionales bien nítidos, que es la relación con Rusia y con China por otro lado, que vemos hace poco como China celebró un acuerdo y tuvo un acercamiento prácticamente inédito, que yo te diría que es este capítulo donde China pone un pie en los temas de Medio Oriente y por supuesto con un polo que está por supuesto en la vereda de enfrente nítidamente de Israel. Entonces vos ves claramente como ocurrió con el tema de las vacunas, donde también apareció una geopolítica, donde Argentina aparece alineada con el tema de la vacuna rusa, trayendo permanentemente estas Sputnik, el tema de un acuerdo para trasladar la producción de vacunas chinas acá en Argentina, y este conflicto que también se manifiesta, donde la oposición permanentemente marca por qué Argentina no celebró acuerdos con los principales laboratorios occidentales, y por supuesto eso está encarnado más en la postura de Pfizer. Así que yo lo que te diría es que son como dos conflictos que por supuesto hacia adentro no lo vimos en particular con este tema de Israel, y lo vimos nítidamente
en desenvolvimiento con el tema de las vacunas, donde vemos que claramente la oposición y el oficialismo se están tirando con todas alrededor de por qué el gobierno no hizo acuerdos y no celebró y dejó pasar acuerdos con grandes laboratorios, como el caso puntual de Pfizer. Sí. Claro. Que es el más emblemático. Jeremías, ahí me parece que Daniel hacía mención a la geopolítica, porque uno desde afuera entiende decir, che, pero estamos discutiendo un tema que es absolutamente ajeno, que viene de afuera, ¿qué necesidad hay? Pero allí hay alguna intencionalidad de mostrar hacia el afuera, hacia esa geopolítica, esa política internacional, de estar con la necesidad de expresarse, ¿no? Es lo que tiene un lado y el otro. Sí, yo realmente lo primero que podría decir es que en el caso argentino lo que se está evidenciando más bien es la falta de una política exterior, ¿no? Una falta de política exterior que está caracterizada por las incoherencias que se han llevado a cabo durante todo el proceso. En ese sentido, perdón que tuve problemas de conectividad, pero justo estaba escuchando la intervención de Daniel, coincido que esa contradicción incluso está supeditada y profundizada por las propias contradicciones que tiene la coalición gobernante y por los conflictos que se dan hacia el seno de la coalición. Recordemos el caso también desarrollado del conflicto por el caso de Venezuela, recientemente el caso de Colombia, también las complicaciones que existen en torno a la relación bilateral con Brasil y también con cómo pensar a la Argentina en el marco del Mercosur, incluso también otro de los traspiés que tuvo el propio canciller en cuanto a las declaraciones que no había realizado el presidente electo Biden en ese entonces de Estados Unidos, con lo cual también eso le trajo muchísimas complicaciones hacia el seno de la propia coalición. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner básicamente pidiéndole a algunos de sus funcionarios que se buscaran otro trabajo. La verdad que lo que se ve, como así también hay una continuidad en relación, me parece a mí, a lo que se venía advirtiendo durante el macrismo, hay una subordinación de la política exterior por parte de la política doméstica, con lo cual eso es un error de visión muy claro y un error de estrategia muy claro. En ese sentido, hay una clara comparación en lo que es, si bien uno puede reconocer, y reconozco personalmente, y creo que todos los que estamos acá reconocemos la apropiación ilegal, de acuerdo al derecho internacional, de los territorios que ha ocupado tiempo Israel, tanto en Cisjordania como en lo que es la Franja de Gaza. No podemos poner en el mismo nivel el derecho de autodefensa de un Estado, donde sus autoridades son elegidas democráticamente, en comparación a una organización como Hamas, que es una organización de yihad islámica terrorista, que en el caso de la Autoridad Nacional Palestina hace 20 años que no convocan elecciones, con lo cual no se puede poner en el mismo nivel una cuestión por sobre la otra. Y esto me parece que en cuanto al comunicado en sí, para calificarlo, lo calificaría como desafortunado y que no transmite esa imagen de prudencia y de respeto que debería tener la Argentina en este tipo de conflictos tan complejos y de larga data. Perfecto. Bueno, excelente el resumen y la explicación de ambos por este tema que, como lo decíamos, es internacional, es ajeno quizás a nosotros, pero bueno, la Argentina también con sus opiniones encontradas de acuerdo a la oposición y el oficialismo también estuvieron presentes. Muchas gracias a los dos. Gracias, Daniel. Gracias, Jere. Que tengan muy buen día. Muchas gracias por la invitación y buen día. Hasta luego. Buen día.